La primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Esta es probablemente la carta de Pablo más temprana que tenemos, y su trasfondo se encuentra en el libro de Hechos, cuando Pablo y su colaborador Silas fueron a la antigua ciudad griega de Tesalónica. Y después de tan solo un mes, hablándole a las personas sobre las buenas nuevas de Jesús, un gran número de judíos y griegos comprometieron su lealtad a Jesús y formaron la primera comunidad de iglesias ahí. Pero se estaban cocinando los problemas. El anuncio de Pablo de que el Jesús resucitado era el verdadero Señor del mundo trajo sospechas. Así que los cristianos en Tesalónica eventualmente fueron acusados de desafiar al César, el emperador romano, cuando decían que había otro rey, Jesús. Y esto llevó a una persecución tan intensa que Pablo y Silas tuvieron que huir de la ciudad. Y esto fue doloroso para ellos porque amaban mucho a las personas que estaban ahí. Así que esta carta es el intento de Pablo de volver a conectarse con los cristianos en Tesalónica. Después, Pablo recibió un reporte de Timoteo diciendo que ellos estaban muy bien y que estaban floreciendo a pesar de la intensa persecución. Él diseñó la carta en base a dos movimientos principales. Primero, una celebración de la fidelidad de ellos hacia Jesús, y luego, un reto a seguir creciendo como seguidores de Jesús. Y entonces, estos dos movimientos están rodeados de tres oraciones. La carta inicia con una oración de acción de gracias. Los dos movimientos están unidos por una oración de transición, y luego la carta entera cierra con una oración final. Es un diseño hermoso. Pablo inicia dando gracias y celebrando la fe de los tesalonicenses, su amor por los demás y su esperanza en Jesús a pesar de la persecución. Él continúa relatando la historia de cómo se convirtieron, cómo ellos solían ser politeístas idólatras y cómo ellos estaban viviendo en una cultura donde todo en la vida estaba permeado por las instituciones y las prácticas que honraban a los dioses griegos y romanos. Y Pablo habla de cómo ellos dejaron a aquellos ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y cómo ahora están esperando la venida del Hijo de Dios desde el cielo. Así que, en una ciudad como Tesalónica, transferir tu lealtad hacia el Dios creador de Israel y al Rey Jesús tenía un costo: aislamiento de tus vecinos y hostilidad de tu familia. Pero para los tesalonicenses, el sobrecogedor amor de Jesús, quien murió por ellos, y la esperanza de su regreso, hacía que todo ello valiera la pena. Pablo luego hace un recuento de la historia de su misión en Tesalónica y de las queridas amistades que él formó allí con las personas. Aquí él usa metáforas realmente íntimas. Ellos lo trataron como su hijo y él se hizo como su madre. Y como su padre, él dice, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Pablo nos recuerda aquí que la esencia del liderazgo cristiano no se trata de tener poder o influencia. Es acerca de relaciones saludables y del servicio humilde y amoroso. Pablo les recuerda que jamás les pidió dinero. Él simplemente fue a amarlos y a servirles en el nombre de Jesús. Así que Pablo continúa reflexionándoles en la persecución que tienen en común, del mismo modo que Jesús fue rechazado y asesinado por su propio pueblo. Ahora Pablo está siendo perseguido por los judíos y los tesalonicenses están enfrentando hostilidad de sus vecinos griegos. Y Pablo obtiene un extraño consuelo al saber que los sufrimientos que juntos padecen son una manera de participar en la historia de la vida y resurrección de Jesús. Pablo luego comparte acerca de la angustia que experimentó cuando escuchó sobre las dificultades que los tesalonicenses enfrentaron después de que él y Silas huyeron. Así que él envió a Timoteo para apoyarlos y para ver cómo estaban. Y para su gozo, Timoteo descubrió que ellos continuaban con firmeza, eran fieles a Jesús, estaban llenos de amor por Dios y su prójimo, y deseaban tanto ver a Pablo, tanto como Pablo deseaba verlos a ellos. De manera que Pablo concluye con una oración por resistencia. Y lo que es genial es que aquí él introduce los temas que va a tratar en la segunda mitad de la carta. Él ora para que Dios haga crecer la capacidad de ellos de amar, que fortalezca su compromiso por la santidad. Según ellos, fundamentan sus esperanzas en el regreso del Rey Jesús. Así que él abre el segundo movimiento de la carta, retándolos a vivir una vida que sea consistente con las enseñanzas de Jesús. De manera que esto significa, primero que nada, un serio compromiso a la santidad y a la pureza sexual.
En contraste con la cultura promiscua y sexualmente destructiva que está a su alrededor, ellos deben seguir la enseñanza de Jesús de experimentar la belleza y el poder del sexo dentro del refugio de una relación de pacto matrimonial comprometida. Dios toma muy seriamente la impureza sexual, dice Pablo. Esta deshonra y destruye a las personas y a su dignidad. Seguir a Jesús también significa un compromiso de amar y servir a los demás. Así que Pablo les instruye sobre que los cristianos deben ser conocidos en la ciudad como personas confiables, que trabajan muy duro, no solo para ganar dinero, sino para generar recursos, tanto para sí mismos como para compartir generosamente con las personas en necesidad. Después de esto, Pablo trata varias preguntas que los tesalonicenses tenían respecto a la esperanza futura en el regreso de Jesús. Así que algunos cristianos en la iglesia habían muerto recientemente, muy probablemente asesinados como mártires, y sus amigos y familias se preguntaban acerca de cuál sería su destino cuando Jesús regresara. Así que Pablo deja claro que a pesar de su dolor y pérdida, ni siquiera la muerte puede separar a los cristianos del amor de Jesús. Cuando Él regrese como rey, Él traerá hacia sí mismo tanto a los vivos como a los muertos. Y Pablo aquí utiliza una imagen realmente genial. Usa un lenguaje que normalmente describiría la manera como un súbdito del César romano enviaría una delegación para recibir su llegada a la ciudad. Luego, Pablo aplica esta imagen a la llegada del Rey Jesús. Cristo también será recibido por una delegación de su pueblo, quienes se encontrarán con el Señor en el aire, le dan la bienvenida y lo escoltan de vuelta a este mundo, donde Él establecerá su reino de justicia y de paz. Pablo quiere entonces que los tesalonicenses vean cómo esta esperanza debe motivarlos a la fidelidad a Jesús. Así que Pablo se burla de la famosa propaganda romana que dice que es el César quien trae paz y seguridad. Por supuesto, la paz romana venía a través de la violencia, a través de esclavizar a sus enemigos y de la ocupación militar. Y Pablo advierte que Jesús regresará un día como rey y confrontará esta clase de injusticia. Los seguidores del Rey Jesús deben vivir en el presente como si ese día futuro ya estuviera aquí, a pesar de la oscuridad de la maldad humana a su alrededor. Ellos deben permanecer sobrios y alertas, mientras la luz del reino de Dios resplandece aquí en la tierra, tanto como en el cielo. Pablo concluye todas estas exhortaciones con una oración de esperanza, de que Dios permee sus vidas con su santidad, que los diferencie para que sean completamente devotos y sin culpa hasta el día del regreso del Rey Jesús. Primera de Tesalonicenses nos recuerda que desde el principio, el seguir a Jesús como Rey ha producido una manera de vivir contracultural o santa, y que esto a veces generará conflicto y sospecha entre nuestros vecinos. Pero la respuesta de los seguidores de Jesús a esta hostilidad siempre debe ser el amor, enfrentando la oposición con gracia y generosidad. Y esta manera de vivir está motivada por la esperanza en el reino venidero de Jesús que ya comenzó con su resurrección de entre los muertos. Así que de eso se trata Primera de Tesalonicenses: santidad, amor y esperanza futura. Padre, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias porque eres tú quien permite que comencemos este año y que lo hagamos buscando de ti, buscando de tu palabra, buscando que traigas tu sabiduría y entendimiento a nuestro corazón. Queremos conocerte aún más. En el nombre de Jesús, permite que así sea, Padre eterno, y yo te encomiendo que seas abriendo nuestro entendimiento y que podamos aprender un poco más acerca de ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, semana número 1. Tesalonicenses capítulo 1, versos del 1 al 10. Se titula Ejemplo de fe. Y nuestro texto dice así: Queridos hermanos de la iglesia de Tesalónica, nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, los saludamos a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Deseamos de todo corazón que Dios los llene de su amor y les dé su paz. Siempre damos gracias a Dios por ustedes en nuestras constantes oraciones. Al mencionarles ante nuestro Dios y Padre, nunca olvidamos sus obras de amor ni la firme y perseverante fe con que aguardan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos
hermanos amados de Dios, que Él los escogió. Cuando les anunciamos las buenas nuevas, y en vez de tomarnos por charlatanes, nos escucharon ustedes con gran interés. Nuestras palabras hicieron gran efecto en ustedes porque el Espíritu Santo les dio la grande y plena seguridad de que lo que decíamos era cierto. Aparte de que con nuestra manera de vivir les demostramos la veracidad de nuestro mensaje. Por su parte, ustedes se convirtieron en imitadores nuestros y del Señor, y recibieron nuestros mensajes con la alegría que el Espíritu Santo les hizo sentir, a pesar de las pruebas y las amarguras que esto les ocasionó. Luego se convirtieron en ejemplo para los demás cristianos de Macedonia y Acaya. Por cierto, partiendo de ustedes, la palabra del Señor ha resonado por todas partes y ha traspasado los límites de Macedonia y Acaya. Donde quiera que vamos, la gente nos habla de la admirable fe en Dios que ustedes poseen, y no nos queda nada por decir. Al contrario, nos hablan de la maravillosa acogida que nos dieron ustedes y de cómo dejaron los ídolos para seguir a Dios, de tal manera que ahora pertenecen y sirven al Dios vivo y verdadero. Nos dicen también que esperan con ansias que Jesús, el Hijo de Dios resucitado, regrese del cielo, Él es el que nos salva de la terrible ira de Dios contra el pecado. Muy bien. Tesalónica. Tesalónica era la capital y la ciudad más grande de la provincia romana de Macedonia, con una población aproximada a los 200,000 habitantes. La carretera más importante de Roma, la Vía Ignacia, que se extendía desde Roma y llegaba hasta el oriente, pasaba por Tesalónica. Esta carretera, junto con el floreciente puerto de esta ciudad, hizo de Tesalónica uno de los centros de comercio más ricos y florecientes del Imperio Romano. Reconocida como una ciudad libre, Tesalónica pudo autogobernarse y fue eximida de gran parte de las restricciones impuestas por Roma a otras ciudades en el imperio. Sin embargo, su sabor internacional atrajo a muchas religiones paganas e influencias culturales que desafiaron la fe de los nuevos cristianos. Pablo y sus acompañantes probablemente llegaron a Tesalónica a comienzos del verano del 50 después de Cristo. Establecieron la primera iglesia cristiana en dicha ciudad, pero tuvieron que salir apresuradamente porque sus vidas estaban amenazadas. En la primera oportunidad que tuvo, tal vez cuando se detuvo en Corinto, Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica para ver cómo estaban los nuevos creyentes. Timoteo volvió a Pablo con muy buenas noticias. Los cristianos en Tesalónica se mantenían firmes en la fe y estaban unidos, pero tenían algunas preguntas relacionadas con su nueva fe. Pablo no había tenido tiempo para contestarlas todas durante su breve visita y, mientras tanto, habían surgido otras. Por lo tanto, escribió esta carta para responder a sus interrogantes y para alabarlos por su fidelidad a Cristo. Muy bien, y así comenzamos 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versos del 1 al 3, que dice: queridos hermanos de la iglesia de Tesalónica, nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, los saludamos a ustedes, que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Deseamos de todo corazón que Dios los llene de su amor y les dé su paz. Siempre damos gracias a Dios por ustedes en nuestras constantes oraciones. Al mencionarles ante nuestro Dios y Padre, nunca olvidamos sus obras de amor ni la firme y perseverante fe con que aguardan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo comienza esta carta, hablando de ellos. ¿Quiénes ellos? Pablo, Silvano y Timoteo, mostrándonos que en el ministerio no existen llaneros solitarios, que todos, absolutamente todos, necesitamos la ayuda, el apoyo, la compañía de otros, y más cuando nos encontramos trabajando en la obra del Señor. Pablo no viajaba solo, y en esta ocasión nos dice que lo hizo con Timoteo y Silvano como compañeros. Lo segundo que les dice es que le pertenecen al Padre y al Hijo, que ya no son más dueños de sus vidas, sino que éstas ahora le pertenecen a Dios. Algo que en verdad hoy en día necesitamos recordar con mucha más constancia de lo que podemos imaginar. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia nos encontramos a cristianos y líderes hablando acerca de las obligaciones que Dios tiene con ellos.
como si en verdad así fuera. Parece que se nos ha olvidado que fuimos comprados por precio, precio de sangre, y que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios, y que Él, como nuestro dueño y Señor, puede hacer lo que quiera con nosotros. Le dimos nuestra vida o por muerte, es decir, nunca hubo una condición para hacer. Yo todavía, a pesar de mis años en el Señor, no conozco a nadie que le haya entregado su vida al Señor con la condición de que siempre le fuera bien, que nunca tuviera problemas que enfrentar desde ese momento y para siempre, y que recibiera todas las bendiciones que están escritas en la palabra. Ahora, quizás nunca he escuchado a alguien hacer esta clase de trato o convenio con Dios, pero sí veo a muchos actuando como si así fuera. Y es en verdad una tristeza. Y termina esta salutación con 3 temas. El primero, siempre dan gracias a Dios por ellos cuando oran. Verso 2. Siempre los mencionan en sus oraciones. Verso 3. Y nunca se olvidan de su amor y perseverancia en el Señor, a pesar de las situaciones por las que la iglesia estaba atravesando. Porque no debemos olvidar que la persecución era la condición que en todas las iglesias se estaba dando. Pero estos hermanos no dejaron de mostrar su amor y su perseverancia al Señor, a pesar de que muchos de ellos no la estaban pasando nada bien. Otra de las cosas de las que la iglesia de hoy adolece. No estamos siendo perseguidos, bueno, no como lo fueron nuestros hermanos y no la mayoría de nosotros. Y sin embargo somos una iglesia frágil que amenaza con dejar a su Señor cada vez que las cosas no resultan como nosotros queremos o esperamos que sean. Abundan las malas doctrinas que le enseñan a la gente a atar y echar fuera demonios en todo y por todo. Y nos hace falta madurez y conocimiento de Dios para enfrentar las malas situaciones por las que a veces atravesamos. No es cuestión de orar solamente y mucho menos de reprender demonios en todo momento. Es más bien es una cuestión de poner nuestras vidas en orden y comprometernos con el verdadero estudio de la Escritura. Queremos vivir vidas bendecidas y guiadas por Dios cuando hemos hecho de ellas un verdadero desorden, que lo único que denotan es la falta de luz y conocimiento de aquel al que llamamos Señor. Muy bien. Verso 4. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él los escogió. ¿Quién escogió a quién? Preguntaría yo en este momento. Y lo pregunto de esta manera porque hay muchos hermanos que siguen creyendo que ellos fueron los que escogieron a Dios. Hermanos en Cristo que sinceramente creen que ellos, desde que eran pequeños, crecieron con una tendencia a buscar del Señor y que finalmente lo buscaron cuando alcanzaron la edad adulta. Pero esta escritura nos dice lo contrario. Nos dice que quien escogió fue Dios y no nosotros a Él, sino que Él a nosotros. Ahora, por favor, piénselo. Piénselo porque eso quiere decir que esos deseos, que esas inquietudes, que esa curiosidad por buscar del Señor no provino de nosotros, sino que más bien fue la obra de Dios en nosotros por medio de su Espíritu, llevándonos a buscar de Él. No es que yo lo escogí a Él, sino que Él me escogió a mí y puso en mí el querer buscarlo y el encontrarlo. Algo que armoniza perfectamente con lo escrito en Filipenses capítulo 2, verso 13, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce en nosotros querer y hacer? Dios. Dios. Así que podemos estar seguros que el Señor, por medio de su Espíritu,
nos fue llevando a buscarlo a Él. No es que yo lo escogí a Él, sino que Él me escogió a mí y puso en mí el buscarlo y encontrarlo. ¿Ok? Muy bien. Verso 5. Cuando les anunciamos las buenas nuevas, y en vez de tomarnos por charlatanes, que había muchos, nos escucharon ustedes con gran interés. Nuestras palabras hicieron gran efecto en ustedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les dio la grande y plena seguridad de que lo que decíamos era cierto. Aparte de que con nuestra manera de vivir les demostramos la veracidad de nuestro mensaje. Dos cosas les dieron la seguridad de que lo que les predicaban era verdad. La primera de ellas es que el Espíritu Santo les convenció de que lo que ellos predicaban y enseñaban venía de parte de Dios y por consiguiente era verdad. Esa es la primera. Y la segunda cosa que les convenció fue el mirar el testimonio de ellos. Es decir, la manera en que ellos vivían su cristianismo. Porque, ¿qué hubiera pasado si el testimonio de ellos no hubiera estado acorde con lo que predicaban? Se hubieran puesto en la misma situación. Escúchame bien, en la misma situación en la que se encontraban los fariseos y religiosos de aquella época, que enseñaban bien, pero no hacían conforme a lo que enseñaban. Por eso Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, verso 21, les dice: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Es decir, estos enseñaban bien, pero la pregunta es, ¿y estás haciendo como enseñas? Bueno, a saber, existen 5 evangelios que la gente puede mirar: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el propio. Y el más efectivo de los 5 es el propio. La gente no solo escucha lo que tenemos que decir, sino que mira si lo que decimos está de acuerdo con lo que vivimos. Y eso no quiere decir que de ahora en adelante dejemos de hablar de Jesús y dejemos que nuestro testimonio hable por sí solo. No. El predicar, el proclamar, el enseñar la verdad del Evangelio es algo a lo que todos, escúchame bien, todos fuimos enviados. Pero debe ir acompañado de un buen testimonio. Testimonio que no estorbe al que escuche. Y mientras meditas en ello, permíteme leerte el siguiente comentario. El Espíritu Santo cambia a la gente cuando ésta acepta el Evangelio. Cuando hablamos a otros de Cristo, debemos depender del Espíritu Santo para que abra sus ojos y los convenza de que necesitan salvación. Es el poder de Dios el que cambia a las personas, no nuestra habilidad o persuasión. Sin la obra del Espíritu, nuestras palabras no tienen sentido. El Espíritu Santo no solo convence a la gente de su pecado, sino que también le da seguridad de la verdad del Evangelio. Muy bien. Así que la obra del Espíritu no es solamente convencer de pecado, sino convencer a la gente de que el Evangelio es la verdad. Muy bien. Verso 6. Por su parte, ustedes se convirtieron en imitadores nuestros y del Señor, y recibieron nuestro mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les hizo sentir, a pesar de las pruebas y las amarguras que esto les ocasionó. ¿En qué se convirtieron los de Tesalónica? En imitadores. ¿Imitadores de quién? De los discípulos y del Señor Jesucristo, a quien aprendieron a través de las enseñanzas y testimonio de los discípulos, como Pablo, Silvano y Timoteo. De ahí la importancia del testimonio, lo que ya hablamos. Hoy en día seguimos teniendo a imitadores de otros. El problema es que no solo imitan lo bueno, sino que también lo malo que ven. Hay predicadores
que hacen muy bien su trabajo al predicar y que nunca deberían bajar de las plataformas, porque cuando lo hacen echan abajo su enseñanza y son imitados. Las personas aprenden que pueden decir una cosa y hacer otra. Pero estos de Tesalónica no solo imitaban a los discípulos y al Señor, sino que habían recibido el mensaje con el gozo que solo el Espíritu puede provocar en los corazones de aquellos que se encuentran sedientos y hambrientos de la palabra. Un gozo que no depende de las circunstancias por las que estemos atravesando y que tampoco se ve empañado por las consecuencias que esa enseñanza pudiera tener. Los de Tesalónica recibieron el mensaje con alegría y esa alegría continuó, escúchalo bien, continuó a pesar de las pruebas y amarguras por las que tuvieron que atravesar. Vamos a ver el siguiente comentario. Aunque los tesalonicenses recibieron el mensaje de salvación con gran gozo, les trajo serios sufrimientos porque desató la persecución, tanto de los judíos como de los gentiles. Recordemos que los judíos los perseguían o perseguían a los creyentes, pues porque no estaban ya de acuerdo con el guardar las obras de la ley. Es decir, el Evangelio predica que la salvación no es por obras, sino por medio de la fe en Jesucristo. Y esto trajo la persecución de los judíos. Y eran perseguidos también de los gentiles, porque ya no adoraban a esos dioses que ahora sabemos que no son Dios, son dioses con minúscula. Pero además no adoraban al emperador romano como si fuera un dios. Y esto los hacía que los acusaran de sedición, de levantarse en rebeldía en contra de Roma. Muy bien, habiendo creído el mensaje del Evangelio y aceptado la nueva vida en Cristo, aparentemente muchos tesalonicenses creyeron que serían protegidos de la muerte hasta el retorno de Cristo. Luego, cuando los creyentes empezaron a morir bajo la persecución, algunos cristianos tesalonicenses empezaron a cuestionar su fe. Muchos de los comentarios de Pablo en esta carta están dirigidos a estas personas, explicándoles lo que sucede cuando los creyentes mueren. Algo que podemos entender a la perfección. No porque estemos pasando por persecución, pero nosotros sabemos que la gente alaba, adora, exalta, glorifica, honra a Dios, viene al servicio, levanta sus manos, siente profundo gozo, llora en medio de la alabanza, llora en medio de la adoración, cuando las cosas vienen bien. Cuando no tiene problemas, cuando no hay dificultades, cuando por causa de su nueva fe, ella no tiene problemas con nadie. Pero ¿qué sucede cuando los problemas tocan a su puerta? ¿Qué pasa cuando comienza a tener problemas en el trabajo? Porque ahora, por ser cristiano, por ser creyente, ya no puede hacer las mismas cosas a las que estaba acostumbrado a hacer. Comienza a haber un cambio en su manera de comportarse, pero también en su forma, en su manera de trabajar. Y ya no se presta a todas esas cosas que muchas empresas exigen a sus trabajadores que hagan. Entonces comienzan a ser amenazados y comienzan a ser despedidos de sus empleos. Por causa del Evangelio, no porque trabajamos mal. ¿Qué comienza a suceder en nuestros hogares, en nuestras familias? El Señor Jesucristo dijo, yo no vine a traer unidad, sino a traer división, a dividir en la casa 3 contra 2 o 2 contra 3. El padre contra el hijo, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, el automático, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio. Por nuestra nueva fe, ahora comenzamos a sufrir esa pequeña persecución. Y hay muchos que no la soportan, que no la soportan. Y que comienzan a cuestionarse si podrán decir, ay Señor, zafín zafado, perdonado y me regreso de donde me sacaste. Pablo tuvo que explicarles a estos creyentes
lo que sucede con los cristianos que mueren para que su esperanza permaneciera firme en Jesucristo. Verso 7. Luego se convirtieron en ejemplo para los demás cristianos de Macedonia y Acaya. Ahora, yo quiero decirte algo. Todos, absolutamente todos, a querer o no, somos un ejemplo, ¿eh? El problema es que algunos de nosotros somos ejemplos a no seguir, mientras que otros sí son ejemplos dignos de ser imitados. Pablo reconoce en los tesalonicenses ese buen ejemplo a seguir, donde a pesar de las malas circunstancias por las que atravesaron, se mantuvieron y mantienen firmes en la fe. Donde muchos abandonaron, ellos permanecieron. Donde otros se marcharon, ellos se quedaron. Lo que hace que te pregunte, ¿qué eres? ¿Eres un ejemplo a seguir o solo a señalar para que no se imite? Lo voy a repetir. ¿Qué eres? ¿Eres ejemplo a seguir o solo uno a señalar para que no se imite? 8. Por cierto, partiendo de ustedes, la palabra del Señor ha resonado por todas partes y ha traspasado los límites de Macedonia y Acaya. Donde quiera que vamos, la gente nos habla de la admirable fe en Dios que ustedes poseen y no nos queda nada por decir. ¿Cuál es el propósito que la persecución tiene y por la que el Señor la permite? Recordemos que en Jerusalén los discípulos se encontraban cómodamente instalados, dedicados a la oración y a la palabra. La iglesia ya había nombrado a 7 diáconos que les ayudaran en la repartición diaria. Los milagros y las maravillas eran el pan nuestro de cada día. Y el Señor añadía cada día a los que se iban salvando. A lo que yo pregunto, ¿acaso tenían la intención de salir y predicar a todo el mundo? Pues pareciera que no. Pareciera que eso es algo que la persecución provocó. Pues todos los que salieron de Jerusalén iban predicando el mensaje del Evangelio. Y aquí sucedió algo similar. La persecución en Tesalónica provocó que los tesalonicenses que huyeron fueran predicando el Evangelio y que la palabra resonara por todas partes, traspasando fronteras. Y que la gente que recibía el mensaje hablara de la tremenda fe de los que salían huyendo, dejándolo todo, pero llevando consigo la fe en el Salvador. 9. Al contrario, nos hablan de la maravillosa acogida que nos dieron ustedes y de cómo dejaron los ídolos para seguir a Dios, de tal manera que ahora pertenecen y sirven al Dios vivo y verdadero. Nos dicen también que esperan con ansias que Jesús, el Hijo de Dios resucitado, regrese del cielo. Él es el que nos salva de la terrible ira de Dios contra el pecado. ¿Qué es lo que la gente podía ver en los de Tesalónica? Bueno, lo primero es la manera en que dejaron la idolatría. Recordemos que tenían una fuerte influencia griega, por lo tanto eran adoradores de dioses e imágenes. Sin embargo, al conocer al único Dios vivo y verdadero, le dieron la espalda a esas imágenes y a esos dioses que no son Dios, para ahora servir al que es verdadero. Lo segundo que podían ver es que ellos vivían ahora bajo la esperanza eterna del regreso de Cristo, trabajando por las coronas y los galardones que el Señor traerá cuando regrese por nosotros. Sin importarles el haber dejado sus casas terrenales, pues sabían que les espera una celestial no hecha por manos humanas, donde el Señor con voz de mando y trompeta de Dios nos librará de la ira que caerá sobre este mundo pecador. Tremendo el testimonio de los de Tesalónica.
Mientras lo pensamos, veamos el siguiente comentario. Todos nosotros debiéramos responder a las buenas nuevas como lo hicieron los creyentes de Tesalónica. ¿Cómo? Volvernos a Dios, es decir, al volvernos a Dios le damos la espalda a todo lo demás, a todo lo demás, a todas las otras formas de culto en las cuales nos encontrábamos involucrados y creíamos. Cuando nos volvemos a Dios, les estamos dando la espalda a todas ellas. Servir a Dios, es decir, dejar de servirnos a nosotros mismos, dejar de servir a esas antiguas formas de culto, para ahora servir solamente a Dios. Y 3, esperar por el regreso de su Hijo, Cristo. Que esto es lo que ahora la iglesia está haciendo. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y dice, deberíamos volvernos del pecado a Dios porque Cristo viene a juzgar la tierra. Deberíamos ser fervientes en nuestro servicio porque disponemos de poco tiempo antes de que Cristo vuelva. Deberíamos estar preparados para el regreso de Cristo porque no sabemos cuándo vendrá. A lo que yo te pregunto, ¿te estás preparando para ese encuentro? Recuerda que cuando el Señor venga, seremos llevados para ser juzgados por Él en el tribunal de Cristo, donde ese juicio no será para salvación, porque si estamos allí es porque somos salvos, sino para determinar galardones y coronas que recibiremos y el lugar a la mesa que ocuparemos. Nuestras obras serán juzgadas, las malas serán quemadas, serán destruidas, gracias a Dios, y solo nos presentaremos con aquellas que sean dignas de ser recompensadas. La pregunta que necesitas hacerte es, ¿cuánto será eso? No cuándo. El día y la hora no lo sabemos, sino cuánto. ¿Cuánto de esas obras dignas de ser recompensadas llevaremos delante de la presencia de nuestro Señor? Eso, querido, es una respuesta que solo tú te puedes dar. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te queremos glorificar y exaltar y queremos darte gracias por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Gracias por este estudio de Tesalonicenses, porque lo estamos empezando y Señor, ya comenzamos a pisar nuestros callitos. Ya hay muchas cosas que nos están confrontando, Señor. Dios Padre, corrígenos. Que este estudio sirva para corregir lo que es deficiente en nosotros, pero también para hacernos crecer. Crecer en tu amor, crecer en tu gracia, crecer en fidelidad, crecer en obras, crecer en servicio. Padre, en el nombre de Jesús, obra en todos y cada uno de nosotros y permite, Dios, que esto que estamos empezando este nuevo año, lo podamos terminar y podamos mirar el fruto de ello. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Me compraste con